Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de la Estación de la Salud. Hoy tendremos al doctor Juan Montenegro, perito en psiquiatría y medicina forense. Nos va a hablar de la violencia e inseguridad en el país y cómo afecta a la salud mental. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Estamos siendo retransmitidos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Centro 101.3 FM. Bienvenido, doctor. Miller, adelante. Muchas gracias, Lorena. Estamos con el doctor Juan Montenegro Clavijo. El doctor es médico cirujano, también es especialista en psiquiatría. El doctor es expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Psiquiatría Núcleo del Guayas, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría Biológica y es perito calificado del Consejo de la Judicatura en Psiquiatría Forense. Con él vamos a hablar el tema de la violencia e inseguridad en el país que afecta a la salud mental y qué hacer. Doctor Montenegro, bienvenido. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Siempre estamos prestos a colaborar para dar nuestro conocimiento adquirido en la universidad y también en el quehacer diario de la profesión. Muchas gracias. Gracias. Doctor, ¿cómo afecta la violencia a la salud mental? Bueno, primeramente yo sí quisiera dar a conocer cuál es el concepto de violencia, claro, qué es lo que la Organización de las Naciones Unidas define como violencia. Y lo define como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. Ese es el concepto que da la Organización Mundial de la Salud. Es todo acto que va a causar un daño físico dentro de la salud mental y dentro de la estructura social de un país, de una nación. Doctor, ¿y este tipo de violencia afectando la salud mental se presenta con qué síntomas nomás? A ver, tenemos síntomas emocionales, síntomas cognitivos, síntomas físicos, que son los que describe o van a la consulta diaria los pacientes. No nos olvidemos de que ya pasamos nosotros un encierro, un confinamiento por el COVID. Ahora, yo lo denomino esto un segundo confinamiento, un confinamiento que lo podría definir como un duelo social por qué? La violencia. ¿Ya? La violencia no solo puede ser física, hay violencia psicológica, hay violencia mímica, hay violencia en el país, en todos los estratos que nosotros vemos, oímos, sentimos y ya no nos imaginamos, sino que lo comprobamos. La violencia es el pan de cada día en nuestro país. Doctor, pero este tipo de violencia hace que uno comience a tener más síntomas de ¿qué? De ansiedad, depresión, estrés. Claro. Aumenta, aquí tenemos nosotros que pasar ya a describir cómo funciona nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso central, que está compuesto por el cerebro y las estructuras del cerebro. El tejido cerebral está constituido por neuronas y por glías, neuroglías, y en las neuronas hay terminaciones nerviosas en donde se van a sintetizar y se van a elaborar los neurotransmisores. Los neurotransmisores importantísimos para nosotros poder realizar una vida normal. El momento de que atravesamos nosotros una situación anormal, violencia, va a haber una producción excesiva de cortisol. El cortisol es el neurotransmisor de la infelicidad. Es aquel que no permite
que los neurotransmisores de la felicidad, como es la serotonina, la dopamina, actúen en nuestro organismo y constantemente el cortisol nos lleve a que se presenten sintomatologías como es ansiedad, angustia, desesperación, llanto inmotivado, trastornos del apetito, trastornos del sueño, ideas suicidas, delirios, yendo más allá. Entonces quiere decir que hay una alteración de las emociones, doctor. Indudablemente. Yo hablaría en un porcentaje, ya no cuantificándole por lo menos de un 80 y 90%. Las emociones se ven alteradas. Tenemos una alteración por el cortisol. ¿Qué emociones nomás vemos más afectadas, como usted lo está nombrando? ¿Cuáles son las que más se afectan de inmediato por este nivel de inseguridad que estamos viviendo? Yo diría todas las emociones. ¿Por qué? Porque estamos nosotros viviendo un delirio, ¿ya? Un delirio emocional que viene encadenado, concatenado, ¿ya? Con la violencia, con el pensar, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a suceder? Estamos conduciendo y escuchamos el ruido de una moto y enseguida nosotros nos ponemos a buen recaudo, como se dice. Entonces nuestras emociones fluyen ya a hacer un cambio de nuestra actividad cotidiana. Ya no podemos pensar bien, ya no podemos dormir bien, ya tenemos problemas gastrointestinales, tenemos problemas físicos, tenemos problemas cognitivos, porque a veces tenemos hasta lo que yo denomino una anestesia emocional. ¿Qué es una anestesia emocional, doctor? Como su nombre lo indica, se paralizan o están en stand-by nuestras emociones, no podemos sentir realmente unas emociones buenas o satisfactorias por todo lo que estamos viviendo. Por eso es que ya las personas no se reúnen como antes, que salían, hacían cualquier actividad al aire libre, por decirlo así, sino que tal vez tratan de tener una reunión un poco más cerrada, con un círculo más cerrado en un domicilio o algo por el estilo. Indudablemente que sí. Lo que yo le dije, yo creo que dije hace un momento, que eso se llama un duelo social. Estamos viviendo un segundo duelo social después de la pandemia, del confinamiento, porque prácticamente esto es un segundo confinamiento, con lo que usted acaba de decir. Han cambiado drásticamente, hemos tenido que adoptar nosotros otro estilo de vida, muy diferente al que nos acostumbramos a vivirlo. Ya no podemos reunirnos con nuestros amigos, con nuestros colegas, con nuestros familiares, porque aún así las reuniones familiares tenemos conocimiento de lo que a diario ocurre. Por ejemplo, en una reunión de celebración de un cumpleaños llegaron elementos armados y dispararon. Entonces nosotros a la final ni siquiera en el domicilio estamos seguros. Hasta en un velorio tampoco. En ningún lado. En ningún lado podemos decir es seguro. Porque imagínense en un centro comercial de la vía San Borondón, ya, que se sobreentiende, tiene su seguridad y la frecuenta gente que podemos decir no conocemos sus actividades, ocurrió un asesinato. Entonces, por eso le digo, estamos viviendo a sobresaltos emocionales, que eso a la corta está repercutiendo en nuestra salud mental, en nuestro bienestar mental. Nuestro comportamiento biopsicosocial está alterado. ¿Cuánto demore eso o cuánto tarde eso? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. O sea, la salud mental que se recomienda, hagamos salud mental, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos si estamos bloqueados por todo lado?
vamos a un sitio a recibir o a tratar de recibir algún servicio, ¿y qué es lo que recibimos? Violencia. Puede que sea una violencia psíquica, una violencia verbal, que puede terminar en una violencia física. No solo hablar de violencia es una agresión física, es la manera de recibir nosotros una atención o una no atención en un servicio que requeramos nosotros. Mire, por ejemplo, es una violencia de que uno necesita un servicio de salud y le dicen, venga después de 6 meses. Eso también es parte de violencia. Es una violencia. ¿Cómo se siente la persona? Frustrada, con ira, con culpa. Y bueno, esa violencia uno la termina retransmitiendo también. Indudablemente, porque nosotros aprendemos, ¿ya?, de eso. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Que desde las más altas autoridades que nos gobiernan o que están en la función judicial, ¿qué nos dan? ¿Qué nos transmiten? Violencia. Entonces nos estamos acostumbrando a vivir en un mundo de violencia. Entonces no podemos resolver la violencia con más violencia. Tenemos que minimizar o tratar de minimizar las cuestiones de violencia con una excelente salud mental. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos? Pensar bien o acudir a los profesionales de la salud mental. No dejar de que esta situación que va o que está alterando nuestro sistema nervioso, que no podemos dormir bien, que tenemos ganas de llorar, que nos sentimos a veces, dice, doctor, tengo una opresión, mi corazón siento que se me sale, no puedo respirar, me duele todo el cuerpo. ¿Siente delirios de persecución? Bastante, ya le dije. O sea, al momento que uno sale, oye o escucha algún ruido o ve a alguien que viene corriendo o ve una moto, uno como que dice, ¿qué me va a pasar? ¿O qué me puede pasar? Estamos viviendo una alteración de nuestro sistema nervioso. Entonces, esa alteración, ¿cómo la calmamos? Con salud mental y con una buena salud mental. De todos los niveles. De todos los niveles. Perfecto. Doctor, ahora le vamos a dar paso a Lore, que también le va a realizar unas preguntas. Adelante, Lore. Doctor, buenos días y bienvenido. ¿Migrar es la solución? Es huir del problema. No sabemos. Usted sabe que todo el mundo o todos los países tienen sus problemas también de violencia. Entonces no podemos huir buscando paz porque es difícil encontrarla. ¿Una persona pasiva o tranquila, doctor, se podría volver agresiva con esta ola de inseguridad y violencia? Indudablemente que sí, porque recibimos a diario y esos son reflejos condicionados que llegan a establecer cambios neuroendocrinos en nuestro organismo. Doctor, mucha gente dice que es mejor quedarse en casa, pero lamentablemente esto puede crear otra patología como la ansiedad. ¿Qué nos puede decir al respecto? Estamos viviendo algo parecido a la pandemia. Esto ha generado cambios y nuevos modelos de vivencia y de convivencia que tenemos que nosotros tratar de solucionarlos de la mejor manera que nos convenga. Doctor, usted acaba de nombrar el tema de la pandemia. El Ecuador, primero pandemia, después violencia. Todo el Ecuador debería ir a terapia entonces. Estamos enfermos. Realmente
realmente estamos enfermos, no hay una salud mental óptima como para decir, este es un país de paz, de tranquilidad y de no violencia. No podemos tratar de eliminar o de atenuar la violencia con más violencia. Ahora, doctor, ¿usted qué podría recomendar para que la gente vaya a terapia, vaya a un psicólogo, vaya a un psiquiatra? Porque lamentablemente aquí no hay cultura para que la gente se trate como se debe de tratar. ¿Qué les podría decir? El estigma de los profesionales de la salud mental todavía está muy alto aquí en el país. Entendamos que concurrir a donde un profesional de la salud mental no quiere decir cómo lo vienen pregonando de que solo ve a locos o a enfermos mentales. No. Las enfermedades o los trastornos mentales van desde lo más simple, que pueden ser los trastornos de personalidad, las neurosis, hasta la psicosis. Necesitamos empoderarnos de la salud mental, que tiene que estar manejado única y exclusivamente por los profesionales de la salud mental. Psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales. Esos son los llamados a dar y brindar el soporte de bienestar mental. Gracias, doctor, por su respuesta. Muchas gracias, Lore. Amigos, estamos con el doctor Juan Montenegro. Con él estamos hablando el tema de la violencia e inseguridad en el país, que afecta la salud mental y qué hacer. Doctor Montenegro, el tráfico de drogas también desempeña un papel importante en la violencia, la delincuencia en el país. ¿Esto va a seguir afectando, como en todos los otros países que hay el tráfico de drogas, pero acá se ve un poco más marcado por la delincuencia que ha incrementado en este tiempo? ¿Cómo poder hacer o qué hacer para poder calmar esa ansiedad, poder mejorar nuestra salud mental? A ver, yo creo que en primer lugar tenemos o se tiene las autoridades encargadas de hacerlo, de promulgar la ley de salud mental. Imagínense, estamos en el año 2023 y el Ecuador no tiene una ley de salud mental. ¿Nunca ha habido esto? No, no hay. La Sociedad de Psiquiatría presentó en el Congreso la ley o el proyecto de salud mental. Hasta donde se conoce, el proyecto de salud mental fue en primer debate, en segundo debate, pasó al presidente y el presidente hizo algunas objeciones a la ley de salud mental. Pero en esto sí nosotros, los psiquiatras, no nos pareció, hasta ahora no consideramos, de que la ley que se trató o que se aprobó en el Congreso es una ley realizada por profesionales de la salud mental como somos los psiquiatras. La ley que aprobó el Congreso está hecho por profesionales de la psicología. Doctor, y en esta ley que ustedes estaban promoviendo, ¿qué era el pilar fundamental o cuáles eran los pilares fundamentales a que sea aprobado? El bienestar, porque ¿cuál es el concepto de salud? El concepto de salud es el bienestar físico y mental. Pero si no partimos, ¿y qué es lo que hay en esa ley? En esa ley hay cuáles son los principios, cómo tienen que ser los tratamientos, cómo tienen que hacer los internamientos, cuáles son las personas prioritarias a recibir los tratamientos de salud mental, que no los hay. Aquí hay hospitales del Ministerio de Salud. Yo creo que son contaditos aquellos que tienen indudablemente la consulta externa
en psiquiatría, pero no el internamiento. Cuando hay muchos trastornos o patologías psiquiátricas que necesitan el internamiento. Y en este está la drogodependencia, el consumo, la adicción. Todo lo que nosotros vemos en la ciudad y en las calles. Indudablemente, la no atención a estas personas es una violencia. Es un tipo de violencia. ¿Por qué? Porque a través de lo que ellos están en la calle, vagabundeando, mendigando, o a veces vendiendo para poder comprar la droga de consumo, robando, prostituyéndose, son violencias, son tipos de violencias. Entonces, si no tenemos una ley de salud mental, ¿cómo podemos avanzar? O sea, y tanto es así que imagínense que aquí cualquiera dice que es psiquiatra. Ya lo comprobamos nosotros cuando creo que 59 o más asambleístas determinaron que un presidente tenía una insomnia mental. Y así sucesivamente. Entonces, si no tenemos algo que nos rija, como está en la Constitución, entonces, ¿qué salud mental podemos nosotros ofrecer? Aparte de la que hacemos los profesionales de la salud mental. Doctor, ¿y entonces qué hacer para poder tener una vida más sana mentalmente ante tanta inseguridad? ¿Qué se puede hacer para si uno vive constantemente en un estado de zozobra? Como le digo, o sea, y como dije, no sé hasta qué tiempo dure esto. No sé hasta qué tiempo dure esto. Porque la violencia no solo está en los estratos de gente sin educación, la violencia está en todos los estratos. Entonces, si no hay un ejemplo, miren los hogares, hablemos del núcleo familiar. Núcleo familiar a veces de hogares desorganizados o desestructurados, en donde impera la violencia. ¿Qué escuela o qué enseñanza le estamos dejando o le estamos dando a nuestros hijos? Estamos, como le digo, aprendiendo a sobrevivir en un mundo de violencia. Porque no tenemos las herramientas o no nos dan las herramientas como para nosotros poder mitigar y salir de la violencia. Porque cada día tenemos más violencia. Pero, doctor, ¿cómo rompemos ese círculo vicioso del que, ok, no hay fecha en la que podamos salir, dice usted, pero va a llegar un momento en el que saldremos, pero ya venimos arrastrando eso? ¿Cuándo? Cuando nosotros hagamos una mea culpa de lo que está sucediendo. Cuando paremos las situaciones que generan violencia. Cuando nosotros nos integremos al desarrollo y el bienestar mental de la sociedad como sociedad que somos, dando ejemplos. Doctor, pero usted nombraba que parte de las emociones que también se ven afectadas o que uno comienza a resaltar más son el que uno siente vergüenza, el que uno siente culpa. ¿Por qué culpa? Si la violencia la comete otro. Porque a la final hacemos mea culpa de lo que está sucediendo. Porque supongamos que vemos una violencia política o nosotros nos transformamos en víctimas, ¿no es cierto? Somos víctimas de la violencia. Entonces hay varios tipos de víctimas. La víctima imprudente, la víctima provocadora, etc. Entonces cuando nosotros entendamos y dejemos de ser víctimas, los modelos pueden cambiar. Los modelos tienen que cambiar desde la cabeza de la sociedad. Y esto estoy diciendo,
¿Desde dónde se cambia? Desde el hogar. ¿De dónde vienen los ejemplos? De los que están arriba. Si no hay un cambio en la matriz, en el músculo de la no violencia, ¿qué cambios podemos tener? Doctor. Nosotros podemos manejar la situación en nuestro entorno, pero hay situaciones en que se sale del entorno o aprendemos. Perfecto. Doctor, ¿qué consejos le da a todos nuestros seguidores, a todos nuestros radioescuchas, de cómo tratar de mejorar nuestra salud mental a causa de la violencia y la seguridad que se mantiene? ¿Qué consejos le puede dar? Cambiando de actitud. La actitud tenemos que cambiarle. Hemos cambiado nuestras costumbres, nos han obligado la violencia que vivimos a hacer un reordenamiento de nuestra actividad, de nuestras actividades, de las reuniones que ya no las hacemos, etc. Hay que cambiar esa matriz. Hay que empezar a nosotros demostrar que sí podemos cambiar, que no podemos seguir un ejemplo o un modelo que nos transmite violencia. No se puede cambiar o combatir la violencia con más violencia. Tenemos un cambio de actitud. ¿Ya? ¿Y cuál es ese cambio de actitud? Ser solidarios, ¿no es cierto? Condescendientes, demostrar la gratitud hacia otras personas. Yo creo que son modelos que se pueden seguir. El cambio de actitud. Perfecto. Doctor, ¿cómo pueden hacer para que todas las personas que nos están escuchando, todos los que nos siguen, puedan tener una consulta con usted? Bueno, es fácil. Pueden hacerlo a través del número telefónico 0999 43 63 48. Doctor Montenegro, muchísimas gracias por asistir y estar acá con nosotros, ¿verdad? Despejando estas dudas del tema que estábamos tratando de la violencia y la inseguridad en el país, cómo afecta nuestra salud mental. Le agradecemos muchísimo. Para terminar. Claro que sí. Y concluir esto. Esta violencia, como le dije, ha generado cambios dentro de nosotros y especialmente en el sistema nervioso, con alteraciones que han obligado o que obligan a veces a quien las padece a recurrir a los diferentes especialistas en medicina. Y al último que llegan es donde el psiquiatra, porque ya atravesaron, fueron donde el cardiólogo, el neurólogo, el traumatólogo, y le dijo: usted no tiene nada, usted está bien, su problema está acá. Entonces busquemos o acudamos donde los profesionales de salud mental. Perfecto, muchas gracias, doctor. Ahora vamos con los tips de hoy que tienen que ver de cómo no angustiarse en un ambiente de violencia e inseguridad. Seleccione el contenido informativo que consume, reduzca su consumo de robo y violencia y opte por información más positiva. No se trata de vivir en una burbuja, pero sí de encontrar un equilibrio y de enterarse solo de lo necesario y esencial. Cuente con una red de apoyo que lo haga sentir más seguro. Tener amigos y familiares cercanos con quienes conversar le puede ayudar a desahogarse y a distraer su mente de las noticias negativas. Sea precavido al salir. Aunque quedarse en casa podría ser una solución a corto plazo, no puede vivir encerrado por siempre. Cuando salga, procure no acudir a zonas altamente peligrosas. Practique mindfulness. Es una actividad que ayuda a regular las emociones y centrarse en el aquí y en el ahora. Canalice toda su energía en acciones positivas, como hacer ejercicio, pintar, cantar, cocinar, cualquier actividad que se sienta a gusto. Estos han sido los tips de la salud de hoy. Agradecemos al doctor
Juan Montenegro, perito en psiquiatría y medicina forense, que nos habló de la violencia e inseguridad en el país y cómo afecta a nuestra salud mental. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Estamos también siendo retransmitidos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Centro 101.3 FM. Para comentarios y sugerencias a nuestro WhatsApp 0999 50 28 41. Nos vemos en una próxima emisión aquí en la Estación de la Salud. Un fuerte abrazo para todos ustedes.